Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hoy nos conectamos con el corazón del Vaticano. Vamos directo a Roma para conversar sobre un acontecimiento histórico, la elección del Papa León XIV, el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955. Es el primer papa estadounidense que posee la nacionalidad peruana. Sus casi 40 años en el país latinoamericano son prueba de su profunda conexión con América Latina. Miembro de la Orden de San Agustín, el Papa León XIV ha dedicado gran parte de su vida al servicio pastoral en Perú, especialmente en Chiclayo, donde fue sacerdote, profesor y obispo. Su elección el 8 de mayo de 2025 marcó un momento significativo para la Iglesia, destacando su compromiso con la humildad, la comunidad y la justicia social. En sus primeros días como pontífice, ha enfatizado la importancia de una iglesia unida y sinodal, promoviendo el diálogo y la corresponsabilidad, valores inherentes a la espiritualidad agustiniana. Su lema, In yo uno unum, en aquel que es uno seamos uno, refleja su deseo de fomentar la comunión cristiana en un mundo dividido. En este episodio, el periodista especializado en la fuente católica Giovanni Krawinkel nos brindará una perspectiva única desde el Vaticano, compartiendo los detalles de una entrevista que sostuvo con el Papa León XIV y ofreciéndonos una visión más cercana de su pensamiento y visión. Acompáñanos en Siendo Honestos para descubrir más sobre este nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica y el liderazgo del Papa León XIV. Amigos, lo vieron ustedes, Giovanni Krawinkel está con nosotros, buen amigo, es periodista, está en Roma, así que tenemos el lujazo de tenerlo vía Zoom para toda la audiencia de Siendo Honestos. Ha estado cubriendo todo el cónclave del nuevo Papa León XIV. Giovanni además pertenece a Televida, te agradecemos enormemente por prestarnos también este tiempo. Giovanni, gracias por estar aquí. Y de la familia CDN también, tantos años ahí, para mí pues un honor que pueda estar contigo compartiendo desde aquí, desde Roma y siguiendo la labor que tú hiciste cuando estuviste en la parte de la cobertura de la muerte del Papa Francisco. Me gustaría arrancar por ahí. Hay mucha gente que me pregunta, Catherine, ¿cómo es eso de cubrir todo el tema de la misa exequial del Papa? Y yo, bueno, lo primero que tengo que decir a la gente es que yo no sabía que había que pasar tanto tiempo desde el fallecimiento del Papa hasta el momento en que se produjera el cónclave. Por lo tanto, no nos pudimos quedar tanto tiempo, pero qué bueno que tú estabas ahí listo con el bate en la mano para batear y sacarla de jonrón. Cuando te vi al aire, llamé a Albanelli enseguida y le dije, mira, yo no tengo visa, pero si Catherine está allá, pues la estaré llamando. Y luego ella me dijo, pero ¿cómo que tú no vas? Albanelli fue la primera que me animó a que hiciera el intento de estar. Yo le dije, ay, ojalá que coincida yo con Catherine para entonces juntos hacer muchas cosas. Y dado que yo tengo muchos años haciendo las coberturas y, bueno, muchos contactos por mi trabajo también en la Conferencia del Episcopado Dominicano, pues así hacíamos cosas juntos, pero bueno, uno le entregó la batuta al otro. Así es, Giovanni, de verdad que han sido semanas muy emocionantes. Yo creo que para la humanidad en general, por supuesto, para los fieles católicos, esto tiene una significación específica. Y quiero que me des tus primeras impresiones, una vez que ya el Papa León XIV tiene pues varios días como sucesor de Pedro y pues lo primero que has podido ver. Bueno, lo primero para nosotros, los que trabajamos en la curia, en el arzobispado, en la conferencia, pues hay fichas que ya conocemos. Nosotros conocíamos el trabajo del cardenal Prevost porque el cargo que él llevaba último en el Vaticano
es un cargo mano derecha del Papa, pero no tan visto como lo es el secretario de Estado Parolin. Ese cargo justo es el que lleva, se llama el dicasterio para los obispos, que rige la elección de los obispos, o sea, se llama las ternas. Cuando se va a elegir un obispo, pues se mandan a Roma las propuestas de 2 o 3 nombres, con unas consultas muy discretas que se hacen en el país, y es ese obispo el que ayuda a tomar la decisión al Papa de qué obispo se elige para cada diócesis. Ok. O sea que vamos a ser sinceros, todas las fichas de todos los obispos del mundo y cardenales pasan por la mano de ese obispo y acaban de pasar por la mano de Prevost. Él se conoce cada obispo. Y ese trabajo pues lo hacía que él despachara cada sábado en la mañana con el Papa Francisco. Siendo los dos latinoamericanos, pues había una cercanía muy grande. Nosotros habíamos visto el expediente de Prevost un poco a la ligera, sin ver toda la preparación que él tenía hacia atrás. Y enseguida yo oí Prevost León XIV y que tenía ya su ficha en la mano. Yo dije, Dios mío, este era el hombre. No teníamos que buscar para otro lado. Realmente para lo que la iglesia necesitaba, pues nos perdió, pero ya los cardenales lo habían visto. De manera que en estos días, pocos días, él ha reflejado la preparación que ha venido teniendo toda la vida, desde sacerdote en Estados Unidos, lo que trabajó, hasta su participación como obispo peruano. Él llega a Roma como un obispo peruano, no norteamericano. Okay. Eso es un dato muy importante que lo podemos ver más adelante. Pero para mí realmente ver la sencillez, pero a la vez el carácter de gobernanza que tiene, porque lo ha tenido toda la vida, y te doy los detalles más adelante en la conversación, pero verlo tan seguro y verlo el domingo pasado cantar como canta, saludar como saluda, los gestos comunicacionales que hace, el encuentro que tuvo con nosotros los periodistas, lo que nos dijo en el aspecto de la comunicación, la salida sorpresa, o sea, ha hecho tantas cosas en 5 días que es como si ya estuviera con nosotros desde hace mucho tiempo. A mí me llamó la atención particularmente las lágrimas, cómo se le vinieron las lágrimas a los ojos a, bueno, al ya Papa León XIV, que hasta hace ya minutos, bueno, era uno de los cardenales que estaba votando ahí en el cónclave. Se le vio emocionado, y al igual que tú, yo no lo tenía yo digo que esto es casi una herejía, ¿no? Que yo lo llame así, pero yo no tenía ni quiniela. Bueno, creo que anda cerca de los 40 millones de dólares lo que perdieron en apuestas con este hombre, porque realmente no, lo que pasa es que nosotros miramos eso a veces con otros ojos. Claro. Y realmente los cardenales votantes, a una de las fichas que más conocían, no era solamente al secretario de Estado, Parolin, o a Tagle, o a Zuppi. Ellos despachaban muy cerca con Prevost. Y ellos no dejaban entrever esa preferencia. Incluso Claro. el Papa Francisco, que mostraba una alta cercanía con Prevost al reunirse todas las semanas y otras veces con él. Claro. Y en esa gobernanza, y después ahora analizando lo que el Papa hizo Francisco, fue como que lo fue preparando para que él llegara a eso de una manera muy discreta, porque Prevost era así, discreto. Es un hombre que trabaja desde la sencillez, que trabaja arduamente. Sus colaboradores hablan de la manera tan humana en la que él trata a sus cercanos, y acaba de salir el sacerdote asistente de él, se lo ha traído de Chiclayo, de Perú. Entonces Claro. eso dice mucho de lo que él cree en la gente que está a su lado. Hoy lo demostró, el día que saludó a los periodistas, lo demostró cuando él saludó a los más de 100 periodistas que están fijos aquí en Vaticano y a todos los que participan. Cuéntame cómo fue eso. ¿Te había tocado a ti estar en un evento similar? No, para nada. O sea, además, fíjate, el Papa León XIV, su primer encuentro público en este enorme salón que coge 10.000 personas, éramos 4.000 más o menos, se decide reunirse con los periodistas acreditados. Lógicamente, muchos periodistas tenían que abandonar Roma, algunos ni llegaron,
Hoy me ha escrito una compañera panameña diciéndome, ay, yo me sentí representado por ti, pero lloré al no poder estar en ese primer encuentro. Y con todos los periodistas que trabajan en el Dicasterio de la Comunicación Vaticana, fue a saludarlos uno por uno. Saludó, por ejemplo, una ficha tan conocida como Valentina Rasky, que es una periodista mexicana que lleva todos los años del mundo cubriendo la fuente, que ha estado en todos los aviones con todos los papas. Y cuando fui a saludarla, porque la verdad la admiro mucho dentro de los medios de comunicación mexicanos seculares, no de iglesia, pero ella, cuando yo le dije, yo soy de Santo Domingo, me dijo, uy, mi primer viaje como cobertura con un papa fue al viaje a Santo Domingo del 79 con Juan Pablo II. Por eso tengo tanto cariño a Santo Domingo. Le he dicho que nosotros de la arquidiócesis queremos llevarla para que nos cuente en estos años cómo han sido tantos viajes alrededor de todos los papas, y el papa tuvo el gesto de acercarse donde ella, saludarla particularmente a ella. Entonces, bueno, eso habla también de la cercanía. Y aunque el papa podía irse desde donde él estaba arriba en la tarima principal, marcharse por ahí a sus oficinas, decidió bajar por el pasillo y saludar a camarógrafos, fotógrafos. Ahí pues le pudo dar la mano mucha gente, y tener un papa ahora que tiene fuerzas de caminar ágil, de avanzar, de hablar, de agacharse a poner una rosa blanca en la tumba de Francisco, realmente son gestos y la iglesia necesitaba quizás ese frescor. Y bueno, recordamos estas últimas etapas de los papas realmente en su contenido, pero también necesitamos del ánimo de esa fuerza fresca para la iglesia y para el mundo. Sí, incluso durante la misa que se llevó a cabo en la Capilla Sixtina, el día posterior a Sí, sí. su nombramiento, yo lo vi caminar por el pasillo de la iglesia con un dinamismo que yo decía, bueno, pero parece que tuviese 50. O Es sea, que este hombre, tú no ves la foto de él en caballo, en Chiclayo tan ágil y echando, comiendo guandules. ajá, ajá, Realmente eso le viene de su vida religiosa agustiniana. Él viene de una orden religiosa. San Agustín estuvo presente en la historia en el año 300. Esa orden luego viene más tarde en la historia, pero es una orden de cientos de años, muy organizada, muy discreta. De hecho, yo soy de una parroquia de San Agustín, la parroquia Santa María Reina, que él visitó, es mi parroquia. O sea que estuvo ahí y yo sé cuál es el sistema que utilizan estos frailes. Y él pues se entregó a esa vida religiosa, y eso lo hizo entrar en una dinámica de contacto con la gente, de querer tanto ayudar en ese lugar, que eso le serviría para ahora que va a gobernar el mundo, haber tenido esa experiencia previa en estos países, que ese amor le llevó a amarlos tanto que se hizo uno de ellos, peruano. Y llega a Roma como peruano, como obispo peruano, porque para un papa ser papa tiene que ser obispo. claro. Y él no era obispo de Estados Unidos, fue obispo peruano, de la Conferencia Episcopal Peruana. De hecho fue el segundo vicepresidente, conocía también todo lo del Perú, y llegó a dirigir comisiones nacionales de esa conferencia episcopal, como la de Cáritas, que es la de ayuda social a toda la iglesia, en la que yo he participado en República Dominicana en diversas áreas. Es donde Así, también es Tagle, ¿cierto? sí, Tagle fue presidente de la entidad Cáritas Mundial, porque lo que la iglesia hizo con Cáritas fue convertirlo en una gran confederación que tuviera autonomía, que tuviera personería jurídica. Igual tenemos en República Dominicana Cáritas Nacional, y créeme, las cosas que se hacen ahí son calladas, pero son grandes planes muy organizados. Si quieres eso, te pongo en contacto con la dirección para que veas cómo están trabajando en las áreas más vulnerables del país, metido en los campos, y eso no tiene nada que ver ni con lo que hacen los sacerdotes. Es una estructura muy grande. Tagle dirigió la mundial. No duró mucho ahí, sin embargo, Tagle. Claro. El acercamiento de Tagle está sobre todo su relación con Oriente, y también su gran cercanía con los jóvenes. Yo he estado con Tagle en 2 jornadas mundiales de la juventud, y también porque Tagle es de los que capacita el tema de evangelización digital. El conocimiento que él tiene en las nuevas herramientas para utilizarlo en la evangelización, la verdad son sorprendentes. Y a mí, yo he estado en 2 eventos con él sobre ese tema, porque yo soy informático. Entonces,
Y la verdad, que ese era tu candidato. es que yo no le llamo candidato, yo le llamo preferido. Ese era tu preferido. Era de los preferidos. Pero del Había, tuyo, dilo, del tuyo. sí, sí, mío, era uno de mis preferidos, pero Claro, realmente yo decía como creyente también y tenía la confianza en que el Espíritu Santo iba a guiar a los cardenales y por eso las iglesias católicas hicimos jornadas de oraciones fuertísimas. Hubo una iniciativa muy bonita desde España que era apadrina un cardenal en la oración. Eso lo lo vi. dije yo en el especial de CDN con Jean Suriel. Yo dije, ve acá, vamos a hacer algo y cada uno apadrine un cardenal. Bueno, entrabas a una aplicación que con tu fecha de nacimiento te asignaba un cardenal y eso Ok, lo regamos y cada uno tomó uno y ahí pues mucha gente descubrió, mira, yo no conocía a este cardenal. De hecho, el claro. Papa Francisco hizo un cardenal de 40 y tantos años. Eso es demasiado joven, pero estará bueno trabajando en eso. Así que bueno, Prevost, que era esa mano derecha del Papa discreta, su amigo personal. El Papa era un Papa de una orden religiosa jesuita, él de otra orden religiosa. Tenían un acercamiento y es por eso que se da esta doble continuidad de un Papa Claro. que viene desde América, pero también un Papa que viene desde órdenes religiosas, que tiene su diferencia con la vida diocesana. Son dos maneras de administrar la iglesia de sacerdotal. Y el Ok, Papa Francisco pues hizo muchos obispos y cardenales de órdenes religiosas, como fue Prevost y como fue el sucesor de San Juan Bosco, salesiano, don Ángel Fernández Artime. Es un cardenal también tan preparado como Prevost, pero no había trabajado tanto en la curia. Entra a trabajar en la curia hace 2 meses, 3 meses, y claro. no tenía quizá la experiencia que Prevost desarrolló. Quiero preguntarte algo, Giovanni. Ya me has explicado más o menos cómo es el nuevo Papa. Y quizás para la próxima parte del programa, porque tengo que hacer una pausa, que me cuentes algunas otras revelaciones que ya se han sabido. Ya se sabe, por ejemplo, para dónde va a ser su primer viaje. O sea, que va a continuar con esa obra de Francisco. Se sabe que irá a Turquía, específicamente a la antigua Nicea en Turquía, para celebrar el 1700 aniversario del Concilio Cristiano. Dicen que eso se está preparando y bueno, será interesante. Y me vas a decir cuando regresemos si tú crees que el Papa va a venir a República Dominicana, porque había por ahí un ruidito de que si venía a República Dominicana o no, pero me lo dices ahora, cuando venga. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Bueno, estamos de regreso con Giovanni Krawinkel, analizando los primeros días del Papa León XIV, del señor Prevost, Cardenal Prevost, un papa latinoamericano, como dice Giovanni, porque fue elegido y él llegó ahí al Vaticano y al Conclave como un obispo latinoamericano por su trabajo de más de 30 años, 38 años, si no me equivoco, Giovanni. Sí. ¿Tú sabes algo de si viene o no viene a República Dominicana el Papa? Pues mira, dentro de las entrevistas que hice fue al embajador, al nuevo embajador dominicano en la Santa Sede, don Víctor Suárez, Sí. que me recibió en la Saludos para él. embajada. Saludo para él. Sí, un hombre muy, muy abierto, muy amable, servicial y bueno. Y también la embajadora Ada Hernández, pues tuve una entrevista con ella fenomenal de su trabajo. Ada y yo somos amigos de hace años y la embajadora Ada Hernández estuvo 5 años en Televida, en los primeros años de Televida. Ah, Entonces es una compañera que ha llegado, y además de las fundadoras de la Universidad Católica Santo Domingo, una altagraciana de Alante, y me recibió en su oficina de la FAO, y allí también pues agradezco este gesto. Y
hablando con el embajador, me contó que no pudo entregar las cartas credenciales al Papa Francisco por la enfermedad y que habían 5 o 6 embajadores que no pudieron entregar y serán de los primeros que van a entregarle al Papa León las cartas. Entonces el presidente de la República había llamado hace pocos días al embajador Víctor para que la invitación que había hecho al Papa Francisco, que el Papa le había dicho que sí, que iba a buscar el momento, pero no se dio, se la confirmara en el momento que entregara las cartas credenciales al Papa. Claro. Y como será uno de los primeros embajadores que entregará, bueno, pues una buena noticia, ahí le dirá eso. Y como ha salido que él pues tiene esa ascendencia posiblemente de República Dominicana, eso está por todavía confirmarse totalmente bien, pero ya lo ha dicho el cardenal de Ecuador, fue a quien se lo dijo en la cena. Habrá que ver si él entendió correctamente lo que era, a qué se refería, si era su abuela o lo que sea. Pero realmente puede ser que él haga la ruta de Juan Pablo II y comience por Santo Domingo, esperemos que sí. De todas maneras, el Papa León empezó su primer día con la agenda en blanco y esa agenda se le ha ido llenando de una manera increíble. Tantas cosas, tantas invitaciones, y debe cumplir con la agenda quizás que ya había, quizás no, debe cumplir con la agenda del Papa, porque ya se ha visto que él le va a dar continuidad a eso. De hecho, estamos en el tiempo de jubileo y las jornadas de jubileo han seguido. Yo vuelvo en julio para el gran jubileo de la juventud, que será el más grande, y ahí hay 3 eventos grandísimos ese último fin de semana, 4 eventos grandes habrá ese fin de semana, porque aparte del jubileo de la juventud está el gran encuentro de comunicadores digitales católicos. Por primera vez nos convocan a todos los que hacemos YouTube, evangelización digital, los canales digitales, y eso es una gran novedad que Vaticano está convocando. Y eso lo demostró en esta reunión cuando toca el tema digital con nosotros los comunicadores. Y también por primera vez se dará el primer Catholic Music Fest, primer festival de música católica del mundo, que lo hace la organización desde Miami, la Fundación Ramón Pané, y hay 500 ya canciones entregadas en 23 nominaciones, en 7 idiomas. Y el Papa Francisco quería participar. Eso habla también de toda la producción musical de alta calidad que está teniendo la música católica, y eso va a ser en ese fin de semana, y la cuarta es que cumplo años ahí. Entonces estaré en mi cumpleaños aquí en Roma. Y el Papa pues segurito que tendrá ese encuentro con los jóvenes, seguro que sí. Y luego en noviembre viene la gran peregrinación jubilar de la Arquidiócesis de Santo Domingo con Monseñor Osoria. Así que todo eso que está pautado, él va a seguirlo. Lo de los viajes, pues yo me imagino que irá reconfirmando y viendo ahora con todo lo pendiente hasta que ya él empiece a hacer su propia agenda, y alejándose de esa agenda del Papa Francisco, que la verdad que era intensa. También la del Papa Francisco era una cosa de locura. Uno decía, ¿y cómo puede? ¿Y cómo puede escribir tanto? Ahora uno revisa los números del magisterio del Papa Francisco en encíclicas, exhortaciones apostólicas, sus intervenciones, el gran trabajo del sínodo, de la sinodalidad que queda abierto. Yo he participado en la primera sesión y soy del equipo de la sesión nacional dominicana. Se hicieron unas consultas durante 3 años a todo el pueblo de Dios, y eso se maquetó, y el obispo dominicano que asistió, el de San Francisco de Macorís, pues entregó para que de ahí saliera una visión de República Dominicana. Todo eso está pendiente. Ahora vienen esas realidades que hay que hacerla ya vida en la iglesia. Esta semana, no sé si pudiste leer el editorial del director del Diario Libre, que hablaba de cómo ahora en República Dominicana hay una cierta lógica de ver cómo se le saca un cachito al Papa, ¿no? O sea, de cómo el Papa es un poco nuestro. Y hay algunos documentos que yo todavía, al igual que tú, no puedo dar por ciertos porque, bueno, son algunos estudiosos de la genealogía, si no me equivoco se pronuncia de esa manera, que han indicado que, bueno, que el Papa tendría algún origen en esta isla. Algunos lo llaman Haití, otros lo llaman República Dominicana, y bueno, eso estará por verse. En todo caso, quizás el propio Papa tenga que decirlo más adelante. ¿Qué has podido evaluar sobre eso?
Mira, aquí un obispo amigo me dijo que posiblemente lo que fue que esos ascendientes Ajá, iban en un barco y dio a luz cuando atracaba o en Dominicana o en Haití. Pero Prevost viene, todos sabemos que la comunidad en Estados Unidos, y si ves sus facciones, no parece norteamericana, parece más bien latina. Y claro, que los latinos pues entramos en Estados Unidos en diversas ciudades y por ahí pueden dar la cosa. Pero como dice, hay que esperar que sea él y que lo oigamos de él la claro. explicación. Sin embargo, hoy hay un meme, creo que del periódico, no sé si es del Caribe, que pone todas las nacionalidades de él y lo que aquí me han dicho sus obispos hermanos, he entrevistado dos obispos agustinos cercanos a su trabajo, es que qué bueno que es multirracial. Eso habla Claro, muy bien de que él pues habla un inglés fluido, el idioma del mundo, italiano, latín, español, francés, y que va a llegar al corazón de las personas, porque si él viene de tantos lugares, pues ama cada uno de esos lugares en lo que él ha estado, y lo demostró cuando fue superior de los agustinos, viajando por el mundo a todos los países donde los agustinos están. Hoy quedan las fotos del Prevost que visitó tantas parroquias en Santo Domingo, en el barrio Los Trinitarios y en Cancino, caminó por las calles saludando, viendo la realidad de las personas. Eso quiere decir que nadie le hable de la realidad de las calles de Santo Domingo porque él ha estado, porque estuvo en La Vega, porque estuvo en Puerto Rico, y así cada periodista aquí estuvo en Panamá, en África, de manera que este hombre tiene una visión tan amplia del mundo y es tan humano que eso es lo que va a reflejar su trabajo. Ahora, nosotros tenemos que saber que es un hombre súper preparadísimo cuando ves los estudios que tiene Prevost, desde matemática, y daba clases de matemática en Perú, hasta su gran capacitación, que en la iglesia es básica, del derecho canónico. El claro. derecho canónico es como el derecho más grande que el derecho civil que tenemos los países. Y este hombre pues es especialista, es canonista y a la vez pues ha pasado por todas casi las áreas vaticanas, se las conoce. Así calladito, manejó la iglesia completa discretamente. Ahora le toca a él dirigir lo que él mismo estuvo en las entrañas de la iglesia. Y eso es también, eso es una gran noticia que sepamos de eso. Así que bueno, nosotros a rezar para que el Papa venga pronto a Santo Domingo, a República Dominicana. Oye algo, Giovanni, voy a irme a comerciales. Cuando regresemos, me llamó la atención poderosamente el mensaje del Papa León a los periodistas. No ha dejado de mencionar a los periodistas que están detenidos en defensa de su trabajo y ha mencionado el tema de la inteligencia artificial. eh, y además trae un poco a colación de por qué seleccionó su nombre, ¿no? En aquel momento del otro Papa León, que tú me vas a decir ahora cuál era, y que también irrumpió en un momento de una gran revolución, pero que era la revolución industrial. Ahora estamos hablando de la revolución de la tecnología, pero de la inteligencia artificial. Entonces, hablemos un poco de eso cuando regresemos y tu perspectiva sobre esa preocupación del Papa y el trabajo que nos toca a nosotros como periodistas hacer en un mundo tan convulso. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, Pa' ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Bueno, Giovanni Krawinkel está en Roma, yo estoy en Santo Domingo, pero esta conversación fluye buenísima porque además Giovanni es una Biblia para hablar de todos los temas que tienen que ver con la Iglesia Católica y el trabajo que tienen estos hombres y mujeres también
en una ardua labor, ¿no? Una labor pastoral, una labor académica, una labor que, como tú bien señalas, pues lleva a una persona a tener 6, 7 idiomas y que cuando la gente lo ve ahí dice, bueno, sí, es el jefe del Estado del Vaticano, es el sucesor del Papa, bueno, pero es que es un hombre muy leído. Y en este caso parece que no se pierde el Papa cuando habla de la inteligencia artificial y el desafío que tiene esto para toda la humanidad, pero también para los periodistas, Joan. Pues él no es el primero que habla de esto. Realmente Francisco lleva 3 años casi. Estamos celebrando en estos días de mayo muy cerca la Jornada Mundial de las Telecomunicaciones Sociales, para las cuales los papas generan un documento a principio de año para irlo estudiando. Los 2 últimos años el Papa Francisco lo dedicó justo a la inteligencia artificial. Yo decía que era uno de los pocos líderes mundiales hablando de la ética y el buen uso y también el cuidado. El Papa Francisco en el año pasado dijo que no solamente eran las fake news, que ya eso era un término manejado, de las mentiras dichas, sino también de las deep fake, de las mentiras profundas, porque He sido víctima un par de veces. A ti no por te eso, él lo dice en ese escrito, dice, yo mismo he sido víctima porque han salido fotos, videos de mí que no soy yo, con mi propia voz. Entonces ahí él desarrolló eso que Prevost pues estuvo a su lado también y lo mencionó en ese discurso que nos dio a los periodistas, diciendo el Papa Francisco en el mensaje de este año y que vamos a celebrar prontamente, va a celebrar sobre ese discurso de Francisco su preocupación por la inteligencia artificial. Y aunque estamos realmente preocupados por lo que pueda pasar con un mal uso de la herramienta, y yo lo que estudié fue tecnología, soy ingeniero de sistemas de la UNFU, y estoy en la pastoral digital de la Conferencia del Episcopado, nos han convocado a muchos informáticos, tecnólogos, marketing digital, y estamos desarrollando estrategias nuevas junto con la Iglesia Dominicana, con los nuevos obispos que son tecnólogos. Tú ves al presidente de la Conferencia del Episcopado, cuando da sus homilías saca su iPad y ya lee, y hasta si la tiene que leer del reloj, ves a Monseñor Héctor leyendo cosas de su reloj digital. O sea, son herramientas de ayuda. Sin embargo, a la falta de ética, las herramientas se vuelven en contra del propio ser humano. Y es lo que el Papa ha reclamado en esta revolución. Yo como informático sé que cuando estas herramientas se inventan, como que tardan unas generaciones en adecuarse. Y lamentablemente esto va muy rápido. Inventas una cosa y sobre esa base de ese invento inventas otra. Y no te da tiempo ni a digerir si te va a hacer bien o te va a hacer mal. Imagínate los hijos, nosotros los padres de familia, cuando nos tenemos que enfrentar ahora con la educación digital, que te vienen las clases, pero te viene todo lo demás. Aquí tienes que enseñarle a los hijos cómo esto está bien, esto está mal. O aprender como padre de familia, y mi esposa yo tengo 9 hijos con mi esposa, y yo he tenido que ayudar a controlar con estos dispositivos lo que le venía en las clases con Family Link, con otra serie de cosas, y el Papa eso es que ha invitado a los padres de familia a estar atentos, pero aquí también nos decía a los periodistas cómo utilizar esto en bien de la humanidad, no en contra, porque eso genera hasta guerra. Dijo, ustedes no simplemente hablan, ustedes generan cultura, los periodistas. Oye, tú sabes lo que es la cultura de un pueblo, es cómo el pueblo vive. Y eso, dice el Papa, tenemos mucha responsabilidad los periodistas y comunicadores y los medios de comunicación, porque generamos cultura. Y yo creo que tenemos que seguir entrando en esa defensa y explicarle a la gente cómo se usan estas cosas sin que le haga daño. Mira, Giovanni, evidentemente en un momento en el que la selección del Papa, bueno, ya había pasado con Francisco, pero evidentemente ahora cada vez más con la irrupción de la tecnología, con el acceso a contenidos de manera pues mucho más fácil, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a plataformas como Netflix, como Prime. Óyeme, todo el mundo vio Cónclave en estos días. Todo el mundo se vio los 2 papas en estos días. Y a mí me llamó la atención mucho unas palabras del protagonista principal de Cónclave, y yo quiero que tú me ayudes a reflexionar sobre eso en virtud de lo que tú conoces, ¿no? En la película Cónclave, el protagonista, el camarlengo, decía, ojalá tengamos un papa que dude, un papa que tenga una duda razonable, porque dice, porque hasta Cristo en el último momento dudó.
y las certezas no nos llevan necesariamente a nada bueno. En virtud de eso y en virtud del momento en el que vive la iglesia, Giovanni, ¿cómo ves tú el tema de las certezas y las cosas por las que todavía pueden existir dudas y es un terreno amplio, grandísimo para caminar, ¿no? Mira, tanto el Papa León XIV como Francisco empezaron ambos diciendo lo mismo y diciéndole a los cardenales, nos han echado una enorme cruz encima de nosotros que somos débiles. Vimos al Papa Francisco que hasta su último día decía al final siempre la misma frase, por favor no dejen de rezar por mí. Sí. Realmente cuando uno analiza incluso la responsabilidad de este cargo en el aspecto de la iglesia, que ahí hay muchas cosas que los medios de comunicación, incluyendo los católicos, no solemos ver de lo que los papas hacen. Nos quedamos a veces como en el cascarón, pero luego es un trabajo pues que uno no sabe ni cómo son capaces de hacerlo. Lógicamente por la gran capacidad intelectual, la capacitación, la preparación que vienen haciendo, ascendiendo a cargos que cada mes son de más responsabilidad, pero nunca abandonan ni dicen que no son seres humanos frágiles. Vimos a un Francisco que entraba a la Basílica de San Pedro y lo llevaban a confesarse a un obispo especial y él se desviaba, iba a un padrecito simple y lo vimos arrodillarse diciéndole sus pecados a un sacerdote y uno dirá, pero cuidado, ¿y si ese sacerdote? No, porque los sacerdotes tienen el secreto de la confesión, hay que matarlo y no lo dicen. Y los papas nunca se revelan los que son cercanos y lo quieren hacer de verdad, porque hay de todo. El poder es el poder, vamos a ser sinceros. El poder es el poder y el papa maneja un poder a nivel mundial. ¿Por qué tú crees que aquí hay 4.000 periodistas, todas las televisoras del mundo con los ojos en el papa? Si no fuera porque genera una incidencia en el mundo para esos 1.400 millones de católicos en el mundo, pero también como jefe de gobierno y en una estructura política donde hay más de 170 embajadas de todos los países, algunos incluso musulmanes, que tienen su embajada aquí. Entonces, los papas... En el día del funeral del Papa te lo comento personalmente, mi experiencia de ver, además, la estructura, ¿no? Viendo la Plaza San Pedro desde arriba, esa imagen de dron, hablando del tema de la tecnología, Sí. que permitió ver al poder político de un lado, al poder de los cardenales del otro, prácticamente en una cuadriculación perfecta, como que nosotros somos menos que ustedes, pero valemos lo mismo, o pensamos lo mismo. Entonces, bueno, uno empieza a sacar ciertas lecturas, eso es parte un poquito de la semiología, pero sí, yo creo que sí, que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y no es por casualidad que el Vaticano tiene el tiempo que tiene y la Iglesia Católica, pues es una de las instituciones más antiguas No, pero hay que ver cómo estaban ahí en un espacio tan pequeño los presidentes y reyes que vinieron al funeral y que vendrán en la misa también la primera misa del Papa León XIV. Pero también, pues los papas, perdón, ¿Cuándo es eso? 20, domingo 20, domingo 18, perdón, domingo 18. Pero eso ya. Sí, yo no podré quedarme, no podré estar, pero realmente esta misa suelen darle un espacio para que los gobernantes que quieren venir a Vaticano a acompañar al nuevo Papa. Entonces imagínate un Papa que nace en Estados Unidos. ¿Quién debe ir a esa misa? El presidente de los Estados Unidos. Claro. Trump. Mira, ¿Quién debe ir? Perú. Claro, es verdad, Giovanni, que Prevost ha sido crítico con la administración del presidente Trump. Sí, en el sentido del tema migratorio sobre todo, porque además Prevost hay que acordarse que es muy cerca de Francisco, que estuvo en esa línea, y además porque no tan solo porque Francisco lo dijera, sino que Prevost ha trabajado en la calle con la gente y porque él viene de inmigrantes y además trabajó con la realidad peruana, viendo también a los peruanos que están en Estados Unidos, conoce esa realidad. Y en Chiclayo hay un reportaje de BBC Mundo en donde hay muchos venezolanos que llegaron al Perú y que echaron adelante gracias al consejo del cardenal Prevost. O sea, que comprende el fenómeno migratorio
no solamente por su origen, sino por el trabajo que como misionero tuvo que hacer, ¿no? No, y déjame decirte lo que me pasó, que son de esas cosas que uno vive de casualidad. Terminando de hacer un reportaje, el cónclave terminó, déjame ver, a los 2 días de terminar el cónclave, eso fue como el sábado en la tarde, yo estaba terminando y salgo de Sala Estampa, no sé si tuviste en Sala Estampa ahí, salgo y casi ya no quedaban periodistas, cuando dobla así, sale caminando, nada más y nada menos que el cardenal Pietro Parolin. Y yo enseguida voy y me le acerco. ¡Ay! Candidato o de mi preferencia. Y hubiera sido muy bien, solo que ya tiene 79 años, iba para 80. Era un poco ya entrado en edad y eso pesó mucho. Sin embargo, eso no quita la capacidad. Yo le admiro muchísimo, y además porque soy amigo personal de la mano derecha, que es el tercero en Vaticano, Monseñor Edgar Peña Parra. Pues yo fui su fotógrafo cuando vino, y bueno, tenemos cercanía, y le dije que era amigo de Peña Parra, y que también una de mis nietas es hija de una venezolana que yo admiro y quiero mucho, que está también en CDN, Ekmari Ugarte. Claro, entonces, la quiero muchísimo, Ekmari. Es mi nieta, la hija de Ekmari. Entonces, cuando yo le dije eso, ¿sabe lo que me dijo? Ay, yo agradezco mucho, porque acuérdense que Parolin fue el nuncio apostólico en Venezuela. Perfecto. Y me dijo, yo agradezco mucho el gesto de República Dominicana de ayudar a tantos venezolanos. Y le conté el caso de, mira que yo no se lo he dicho a Ekmari esto. Y me dijo, yo agradezco mucho la ayuda que Dominicana ha prestado en la situación que vive Venezuela. Eso me dijo Pietro Parolin, de manera que ellos miran lo que ese sufrimiento, y oye, lo que tenemos cercanía con los que han llegado de otros países. Y te cuento que yo estuve hace 1 mes y medio acompañando una delegación de dominicanos a Cuba, haciendo ayuda humanitaria. Vengo con un programa que grabé allá, metido en las calles, en las casas, visitando enfermos, con 2 monjitas dominicanas. Y a veces me molesta que los medios son muy agresivos con ciertas debilidades que sí tiene la iglesia. Y en ese mismo nivel de agresividad no me hablan de los niveles de las cosas buenas que hacen. Estas 2 monjitas dominicanas viven metidas en Cuba, asistiendo a los enfermos. Y yo, mira, yo lloré muchísimo en La Habana, viendo la realidad cruda de ahí. Entonces, imagínate los obispos que están trabajando ahí, los sacerdotes, las monjas. Ellos conocen la realidad de la calle, de la gente. Y estos cardenales también. Ya los cardenales pues habían visto cada ficha, se la conocían, tuvieron 12 congregaciones generales en las que tuvieron tiempos de hablar, ahí sí que hablaron. Y ahí se hace alta política, ¿viste? Ahí eso es alta política. Eso, pero la política no es mala, es la politiquería es la mala. Pero todos los organismos tienen que tener una política de acción. Entonces, yo a ese término no le tengo miedo, de verdad, porque... Me encanta la política, pero la buena. Claro, claro. No, Monseñor Mamerto Rivas fue el primer obispo con el que yo trabajé, de grato recuerdo, en paz descanse. Pues siempre me decía así, no, la malo no es la política, es la politiquería. Si hiciéramos la política... Mira, yo sí... Seguro tú viste, por ejemplo, cómo la Constitución Apostólica que rige el cónclave, que se llama, Gregis, no me acuerdo ahora, sí. Cada acápite que ahí dice en esa Constitución fue cumplido como con un checklist. Y ahora entran y se ponen uno al lado del otro y se sientan y lo toman. Y yo hablaba con el embajador dominicano que si los países cumpliéramos las constituciones como la iglesia cumple la suya, y me dice, no tuviéramos problemas los países, porque justo lo tenemos porque no respetamos nuestras constituciones. Bueno, ahí yo voy a diferir un chin, porque los problemas están, Giovanni. Sí. Y vamos, ahora yo voy a dejar para la última parte, pues, un tema gordo, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo cuando mencionas, bueno, suelen dársele más relevancia a las cosas negativas, pero también pasa con otros temas. Hay países que sobresalen de otros cuando hay malas noticias y cuando pasan cosas extraordinarias. Y cuando hay guerras, exacto. Eso yo creo que pasa en instituciones, pasa con países, pasa es con... Que eso es el ser humano, eso es el chisme. Parte de la humanidad. Entonces, cuando volvamos, hablemos de
¿hacia dónde se dirige la iglesia? Ya me has mencionado que según lo que tú has visto en estos días y según la experiencia del cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, pues podríamos hablar de un papa que va a continuar un poco la idea de Francisco, pero por lo que yo también he leído, hay algunas posiciones doctrinales que parecen ser distintas, que parece que ahí hay una pequeña divergencia, o grande, según el ojo con el que se vea. Lo vemos ahora. Pues estoy acá con Giovanni Krawinkel. A mí lo único que me falta es, no sé, acompañarlo ahí en Roma y me muero de la envidia sana y buena, no es pecado, Giovanni. Y saludos a toda la gente del Colegio Pío Latinoamericano en donde sé que te encuentras. Saludos al padre Robert, que me concedió una lindísima entrevista los días que estuvimos allá. Muy atento. Y muy, muy cercano. Tuvo la paciencia como para explicarme todos los detalles. Te preguntaba, Giovanni, sobre esta nueva lógica del Papa León XIV y sobre las posiciones doctrinales que en los que quizás vaya a diferir de Francisco. ¿En qué se va a diferenciar? Bueno, y antes que se me olvide, te voy a enviar el enlace de la entrevista que le hice aquí al padre Robert. Es un Ay, sacerdote sí. joven estudiando Sagradas Escrituras, ahora estudiando hebreo y griego bíblicos. La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en esos idiomas originalmente, y estos sacerdotes tienen que aprender el idioma griego y hebreo de esa época, que nada tiene que ver con los idiomas, y el padre Robert está estudiando esos idiomas y leyendo los textos originales. Ese programa que hicimos es de los engaños que se encuentran en falsas Biblias, que cambian la doctrina porque son unas traducciones invalidadas. Entonces a veces uno toma una Biblia y cree, bueno, estoy leyendo la Biblia que dice esto, es falsa. Y ahí da los tips de cómo reconocer, y Robert es durísimo en eso, tiene una pasión por la Biblia, se ha leído la Biblia 6 veces completamente, Robert. Digo que De estás manera estudiando teología bíblica y entonces, bíblica, sí, claro, son los que llamamos biblistas. Entonces, bueno, tener un sacerdote joven dominicano con ese conocimiento son los grandes que te hacen unos doctorados, pero súper. Y Robert en eso, además, te atrae mucho a la juventud. Robert es un sacerdote joven muy activo y de los medios de de Villajuana, comunicación. ¿no? Sí, Creo que es de Villajuana, si no me equivoco, me dijo que sí. extrañaba a su gente de ahí, de su barrio y de su comunidad. Lo estamos esperando en Televida porque es uno de la mano derecha que nos ayuda mucho. Pero bueno, mira, Prevost tiene una formación teológica diferente a la de Bergoglio, porque Bergoglio viene de esa preparación de los jesuitas, es muy diferente a la de los agustinos. Los agustinos son más discretos, se centran más en la teología, pero también en el acercamiento con la gente, lo hacen de manera distinta que los jesuitas. Y también la personalidad que tiene es diferente. No quiere decir por esto que él vaya a cambiar en la manera de gobernanza de la iglesia. Habrán cosas que tendrá que hacer, porque también el Papa Francisco cambió la constitución que regía la iglesia católica. Cuando el Papa Francisco llega al pontificado, en las congregaciones generales previas a ese cónclave, hicieron unos acuerdos de que el nuevo Papa tenía que hacer cosas. Y ahí tuvieron que hacer un colegio, un consejo de cardenales, uno por continente, más el secretario de Estado, más 2 cardenales más. Los famosos G9 del Papa se llaman. Esos cardenales se reunieron con Francisco cada 2 meses sin falta, cada uno representando a sus continentes. Ahí estaba, por ejemplo, el cardenal Sean O'Malley de Boston, estuvo el cardenal de América Latina de Honduras, el salesiano, muy amigo de Francisco. Y recientemente, el año pasado, el Papa cambió por edad varios de los del G9. Eso fue un acuerdo de las congregaciones generales del cónclave previo. Eso lo hereda ya Prevost, pero le faltaba una tarea a Francisco, que era renovar la constitución más grande de la Iglesia Católica. Se llamaba desde Juan Pablo II y Benedicto XVI Pastor Bonus. Y te la voy a enviar para que leas entonces ¿cómo se llama? La configuración jerárquica de la Iglesia.
cuáles son los ministerios, que son como estas oficinas que tenemos, el Ministerio de Educación, pues la iglesia tiene los suyos. Sin embargo, estos cardenales le dijeron al Papa que había que reducir la cantidad de ministerios que se llaman dicasterios, porque eran muchos y habían 3 que hacían la misma cosa con 3 veces personal, y el Papa Francisco dijo, yo lo hago, venga, ¡pum! ¿Y qué hizo? A muchos los mandó para su casa. ¿Por qué? Porque teniendo 3 cardenales trabajando, haciendo lo mismo, se quedó con 1. Entonces disminuyeron los dicasterios, y eso es parte de la nueva constitución que ahora se llama Predicando el Evangelio. El Papa simplificó y humanizó los dicasterios vaticanos, y eso fue, digamos que incluso hasta doloroso, porque yo mismo llegué a participar muchas veces representando República Dominicana en el dicasterio en el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y se fundió con otro. Y las personas que estaban, y ahí hay un cardenal que era de lo que sonaba, era africano, uno era Robert Sara, pero el otro era Peter Turkson. Peter Turkson fue el que llevó el ala del dicasterio social del Papa Francisco todo el tiempo, hasta que se fundió y se convirtió en esta nueva etapa, y por edad pues Peter Turkson también salió. Ahora, al reducir estos dicasterios, pues como decía, mucha gente salió y se redefinieron muchas funciones. Y en esta nueva constitución, pues nos la estamos estrenando hace un par de años, le toca ahora ejecutar esa nueva constitución a Prevost, en la que él trabajó, porque cuando te lees ese dicasterio de los obispos, te vas a ver las funciones que tiene se llama el prefecto. Una reforma administrativa. Una reforma administrativa, pero que... O sea, casi que metieron a Elon Musk en el Vaticano, o sea... Sí, pero el Papa quería que esta reforma respondiera más ágilmente a la evangelización, al acercamiento a la gente, y eso lo dejó en esa constitución que le toca ahora ejecutarla más en la práctica al Papa León XIV. Sin embargo... Pero también dime algo, sí, dime. El nombre de él reveló el cambio. Al elegir León XIV, luego de León XIII, ya cuando yo oí el nombre, me metí en el chip con lo que ya él venía. Y que va en la línea de Francisco, pero va en la línea de Pablo VI y de Juan Pablo II. También. Me preguntabas, bueno, dime tu pregunta para decirte lo de León XIII. Lo que te decía era rapidito que esta reforma administrativa que tú bien señalas también podría responder a una inquietud que tiene mucha gente y que se ha ventilado incluso en medios de comunicación, y es sobre las dificultades económicas del Estado Vaticano, ¿no? Y parecería ser perfectamente razonable que cualquier institución antigua, con poder o no, pues evidentemente elimine duplicidades de funciones, elimine, ese tipo de cosas que no le hacen bien a las finanzas, ¿no? No, por ejemplo, al Dicasterio de Comunicación, el Papa públicamente les dijo en diciembre, afínense porque van a tener menos presupuesto para el año 2025. Un año en que está el jubileo, que son fiestas todas las semanas, sí. Y también la implementación del sínodo de la sinodalidad, que es a 5 o 6 años, y entonces el dicasterio tiene que trabajar con menos. Pues mira, la iglesia la sostenemos los católicos. Cada vez que vamos a una misa y echamos dinero, una parte siempre va a Vaticano. Aparte de las gestiones que pueda hacer el propio Vaticano, es lo que se llama el óbolo de San Pedro. 1 o 2 veces al año hacemos colectas mundiales. Y esto lamentablemente, fíjate que el caso Becciu, que es un caso doloroso del cardenal Becciu, es una acusación de haber utilizado dinero de eso, que llega de las colectas, para cosas personales. Y por lo menos Becciu echó para detrás y no entró en el cónclave porque el Papa dejó claramente que no entrara, el pedido de que él no entrara. Pero Becciu era la mano derecha de Parolin. Se fue porque lo dejó escrito, porque si no lo deja escrito, pelea. Es que realmente hasta que no le demuestren que es culpable, es inocente. Entonces, aunque el juicio salió, él apeló. Claro. Entonces, apeló, no, pero la apelación está ahí, pero el Papa dejó escrito que aunque fuera inocente, no votara. Lo cual lo puso en una situación incómoda de qué hacía, porque entonces iba a quedar como muy feo, sí. Y realmente él no iba a ser electo, pero iba a pesar su voto. Y de los 136 que originalmente sí eran
votantes, 3 salieron, 2 por enfermedad. Bien. Entonces se quedó en 133. Sin embargo, ese caso fue doloroso. Ese caso fue doloroso. ¿Cuántos votaron? No sabemos, ¿verdad? No, no, ni lo vamos a saber a ciencia cierta por ahora cercano. Es un secreto muy guardado. Ahora, si se les zafa uno, pues será lo que se diga, pero eso cuando ellos ponen la mano en ese evangelio, dice textualmente que si los revelaran son excomulgados. Entonces tú puedes tener un cardenal. Incluso después. Incluso después. Tienen que preservar. No, lo que pasa es que, bueno, en los años eso va saliendo y uno puede ver. Y puede ser que en un futuro alguno de los papas diga, bueno, esto no hay que, después que pasa, mantenerlo tan guardado. Sin embargo, algunas cosas de las que pasaron en el cónclave pasado, como los votos de las 5 votaciones anteriores, nos reveló parte del proceso. Y déjame decirte, la primera fumata negra tardó 2 horas en salir. A mí se me gastaron todas las baterías. Yo tenía un 4% de la cámara cuando yo dije ya no va a haber fumata. Y ahí salió. Pero evidentemente no se pusieron de acuerdo y los votos tardaron mucho. Y además porque son muchos. Anteriormente en el cónclave del Papa Francisco fueron como 115, 119, no recuerdo, que entraron. Y en este caso eran 133. O sea que había muchos nuevos, no se conocían. No se conocían. El proceso de esa primera parte parece que duró mucho y toda la plaza llena de gente, los periodistas con todas las cámaras preparadas, todas las baterías se nos acabaron. Además, bloquearon todas las señales. Eso fue una cosa brutal, porque de repente, ¡pum!, nadie sin internet. Oye, todos los que... una cosa. Tráete ese secreto de cómo bloquear las señales para ver si se lo damos a Guido y lo ponemos en las cárceles de aquí. Pero aparte de eso te cuento que hay un par de sacerdotes en Dominicana que los compraron y en la misa dice un letrero, aquí hay bloqueadores. Sí. Yo conozco, yo mejor no voy a decir para que el padre no se me quille. Giovanni, tengo que irme, ya se nos acaba el tiempo. Supe también que el Papa es aficionado tenista, no lo sabía. Tenista. Yo acabo de estar en el seminario donde él fue superior de los agustinos, en la cancha donde él jugaba. Sí. Te decía antes que se me pase que León XIV lo elige por su admiración a León XIII. Fue el Papa que introdujo a la iglesia en el siglo XX. Empezó en los 1800, al final murió en 1903. Un Papa reformador, un Papa que enfrentó múltiples cosas y dejó en la iglesia 2 grandes iniciativas y bases de la iglesia. Lo primero, la doctrina social de la iglesia. Él comenzó a escribir eso a través de la Rerum Novarum. Es una encíclica en la que él escribe todo eso y el Papa es muy admirador de esa encíclica. Y Francisco había celebrado los 100 años o los 100 y tantos años de esa encíclica que parió otras encíclicas sociales en el siglo XX, lo cual nos deja olfatear que quizás una de sus primeras encíclicas será basada en la Rerum Novarum de Pío XIII. Pero además Pío fue varias cosas. De las primeras imágenes cinematográficas de televisión es de Pío XIII. Y además deja el inicio del derecho canónico. Y hay que acordarse que este hombre es especialista en derecho canónico. Admiró al Papa que inició la fortaleza que hoy tiene el derecho canónico. Al él decirlo ya públicamente, como lo dijo, pues ya sabemos que muchas líneas la hará al estilo Pío XIII. Y León. Y el primer León se llama León Magno, San León Magno. Es un santo muy conocido. Fue también un papa reformador con mucha autoridad. Él está tomando esa línea. Así que bueno, hay que esperar ahora su agenda que se está llenando. Oye, Giovanni, estoy súper agradecida por tu generosidad. De verdad, es muy generoso que te hayas tomado el tiempo. En Roma es tarde. Nosotros estamos grabando este programa para nuestro canal de YouTube y para CDN, canal 37 a las 5 de la tarde, hora dominicana. Así que ya son como las 11 de la noche. Muy generoso. ¿Cuál es tu encíclica favorita de Francisco? Pues mira, yo dirigí por 19 años la pastoral ecológica de la Conferencia del Episcopado, Laudato Si y Laudato Deum. Yo soy de los formadores del equipo formador de la encíclica. Si quieres te la comparto en personal y dónde están las fortalezas. Yo estuve con el cardenal Bergoglio en el 2010 reunido
por el tema de la ecología en América Latina. Te enviaré la foto con él. Y ahí ya él nos habló mucho de lo que venía y tenía un texto preparado en la Universidad Católica de Buenos Aires que fue la base de la Laudato Si. Pero en la Laudato Si aparecen referencias de 12 textos de otros países. Oh, sorpresa, uno de los 12 es un texto de la Carta Pastoral Dominicana. Sí, Y yo he trabajado mucho con esa carta pastoral. Hicimos una Laudato Si dominicana en la que yo trabajé todo un año, analizando toda la realidad dominicana a la luz de Laudato Si, definitivamente. Pero ahora él nos dejó la última encíclica, es sobre el Sagrado Corazón de Jesús, una joya. Evangelii Gaudium de Francisco es la alegría del Evangelio, otra joya. Realmente nos deja un legado grande y esperaremos ansiosamente el magisterio del Papa León XIV. Me encantó Fratelli Tutti. No, Fratelli Tutti es hermanos todos. Hermanos Pero todos. León no será igual en sus escritos porque no es Francisco. Era de la línea de Francisco, pero no es Francisco. Benedicto XVI tiene el libro mejor que se ha escrito de Jesús de Nazaret, lo escribió Benedicto XVI, el papa que más bonito ha escrito sobre la vida de Jesús con detalles teológicos que nunca se habían dicho. O sea que cada uno tiene, dímelo tú, un padre de familia, numerosa, los escritos de Juan Pablo II, Familiaris Consortio, por ejemplo, Dignitatis Mulieris, que es la dignidad de la mujer, eso lo dijo bien Juan Pablo II, y no lo dijo Benedicto, después no lo dijo Francisco, pero Francisco nombró mujeres en el Vaticano. O sea que se van tomando uno de la otra cosas. Vamos a disfrutar de León XIV, que definitivamente es una novedad ahora, y yo estando el domingo ahí cerquita de él, pues, y en la sala de prensa, al ver todo lo que nos dijo, decía, óyeme, sí, es buena esta novedad, es buena. Así que no, gracias a ti por invitarme, de verdad, y siempre a tu disposición, Catherine. Giovanni, ojalá podamos algún día cubrir juntos en Roma. Pues bueno, ven en julio. Tú eres joven, ven a julio a la fiesta de la juventud que vamos a hacer, porque es importante. Ya, yo soy joven, pero no tengo tantas vacaciones. Un abrazo. No, a trabajar, vamos. A trabajar. Siempre a tu orden, siempre a tu orden. Un abrazo grande, Giovanni Cragüín, quien ha estado con nosotros en Siendo Honesto. Te invito a mi programa de radio cada lunes a las 7 en Vida FM. Con todo el gusto, amigo. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.